Janet, una persona a la que yo quiero mucho, admiro profundamente y me parece de una inteligencia sublime, me ha hecho reflexionar respecto a la intimidad espacial, a la intimidad que establecemos con los lugares y cómo es que podemos generarlo. Y a nivel consciente, podemos generar adecuando los lugares, adecuando los objetos, jerarquizando nuestros objetos, organizando de ciertas formas el espacio que a mí me gusta verlo, me gusta llegar, me gusta instalarme. Pero hay maneras mucho más simples, como el simple hecho de acercarnos a nuestros lugares íntimos, a nuestros lugares de intimidad. Estar a unas calles, llegando, ya casi llegando. La confianza que da acercarse, la confianza de las calles conocidas, de los locales conocidos, de las personas conocidas. Luego llegar a casa llena de una sensación de descanso profunda. El solo hecho de llegar a casa, de meter la llave en la puerta, ya genera un descanso y una descarga, porque vamos a empezar a descargar. Entonces, descargamos lo que traemos cargando, descargamos nuestros objetos de llegada o los objetos de salida. Llegamos a casa con todo lo que hacemos, como quitarnos los zapatos, como cambiarnos de ropa, como darnos un baño, poder llegar y soltar todo lo que nos vincula con el exterior, ya va generando esta intimidad, ya va generando un espacio íntimo de descanso, de recreación, de desahogo con mis lugares de intimidad. Este es de entrada ya la primera práctica que hacemos en el lugar donde llegamos, que puede ser nuestra casa, generalmente es nuestra casa. Habrá casos en los que no, habrá casos en los que la casa sea la cómplice de violencias, o sea, un lugar al que no se quiera llegar. Pero no estoy hablando de esto, estoy hablando de algún lugar en el que yo llego y me siento completamente en libertad para ser yo, para descansar, para hablar lo que quiera hablar, para desahogarme, para permanecer en silencio. Y ya un segundo paso sería qué es lo que hacemos en los lugares y cómo vamos reproduciendo prácticas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que vamos reproduciendo movimientos, acomodo de los objetos. ¿Qué es lo que hacemos después? Tomar agua, servirnos algo que nos genere mucha más esta relación con el descanso y con la libertad de ser nosotras en mi lugar, en mi espacio. Y a nivel personal a mí me pasa que llegar, quitarme los zapatos, descargar la calle en la entrada, quitarme la ropa de la calle y ponerme ropa con la que me siento totalmente cómoda en casa. Quitarme todo lo que venga cargando, como los 1001 anillos y collares que me cuelgo, y poder sentarme en mi sillón para observar mis plantas, para observar el exterior a través de las ventanas, es de las mayores prácticas de intimidad que tengo con mis espacios. Y poder observarlo y tomar conciencia, porque todo el tiempo estoy pensando en eso, en cómo nos relacionamos con los lugares, pero poder tomar conciencia de que puedo
sentarme y gozar de estos momentos conmigo, de estos momentos en mi lugar, y que pues es una práctica, como lo dice la geografía humana, ¿no? Cómo modificamos los lugares y cómo al mismo tiempo los lugares nos modifican, porque modifican nuestras acciones, modifican nuestros rituales, modifican nuestras prácticas. Practicar el lugar de intimidad tiene que ver con ciertas acciones que sí estamos practicando constantemente. Entonces, preguntémonos, ¿cuáles son mis lugares de intimidad con los que yo genero un desconecte del exterior, por ejemplo, inmediato, en donde yo me siento yo, en donde yo me siento plenamente libre de ser la persona que soy, en donde yo puedo soltar todas las actividades externas y puedo sentirme en casa, aunque no sea mi casa? Pero esta sensación de sentirme en casa en un lugar que no sea mi casa tiene que ver justamente porque estamos reproduciendo ciertas prácticas que hemos realizado en nuestra casa. Entonces, piensa, imagina, juega con el poner atención en las sensaciones de lo que a ti te generan intimidad. Y observa, abriría esta pregunta: ¿qué es lo que hacemos cuando generamos intimidad para otros, para otras? Como en los lugares donde estamos muy a gusto. Y de aquí viene un término, un concepto geográfico que amo, de los primeros de los que me enamoré cuando lo conocí, y se llama topofilia, de Yi-Fu Tuan, un geógrafo importante, un geógrafo que tiene que ver con toda esta mirada hacia la cultura, hacia las personas, hacia las prácticas de las personas. Yi-Fu Tuan, bueno, ha escrito muchísimo. Lo último que leí de él, Geografía de lo Romántico, es bello, bello, bello el libro. Y bueno, justamente hablar de topofilia, ¿no? Del amor que yo le tengo al lugar, que es lo que significa la palabra, del amor que establezco con los lugares, es, bueno, de lo más romántico que podemos analizar, y de cómo nos podemos ir relacionando con lugares, con nuestro lugar de intimidad. Y me parece que hablar de topofilias en estos lugares de intimidad con otras, conmigo, es una muy bonita manera de entender de lo que nos habla la geografía, sobre todo la geografía humana. Hablar de topofilias y de cómo yo amo lugares, aunque no los habite, aunque yo no tenga prácticas de habitar un lugar, de que yo esté localizada ahí, y de todas las prácticas que vienen después para habitar un lugar. ¿Y cómo puedo amar lugares? Y pasa pensando en lugares de la ciudad, en lugares de donde vivimos. Pienso en la ciudad porque vivo en una ciudad, en una ciudad con más de 20 millones de habitantes. Y entonces pensar en mis lugares que amo, que puede ser, y suena bastante romántico, puede ser la pared de algún monumento, puede ser llegar a algún lugar y sentir, ay, que estoy llegando a un lugar con el que he compartido intimidad. Me pasa mucho aquí en México con un monumento en específico que es altísimo, altísimo, el Monumento a la Revolución.
Es tan hermoso llegar ahí, me genera una sensación de haber llegado a casa. Me genera un saber que estoy en casa, en esta ciudad que es mi casa, pero en fragmentos de ciudad, ¿no? La ciudad es una ciudad, es una ciudad dentro de muchas ciudades. Entonces, aquí levanto la reflexión. ¿En qué lugares, aunque no los habites, llegas y sientes que llegaste a casa? Y sientes que puedes ser tú, que puedes sentarte y mirar el paisaje como si estuvieras en el sillón mirando por la ventana, como si estuvieras en el sillón observando los objetos cotidianos, estos objetos, tus objetos favoritos que tú acomodaste, pero esta vez en el espacio público, un fragmento de espacio público, de ese fragmento que tú amas. ¿Qué es lo que te genera? ¿Cómo te relacionas con él? ¿Qué es lo que haces repetidamente en este lugar? Sea lo que sea. Yo cuando llego al Monumento de la Revolución lo que quiero es, bueno, a una parte específica del monumento es pararme y observar, recargarme en el monumento y observar y sentir que estoy inmersa en la ciudad, que soy una hormiga anónima en la ciudad, porque bueno, las ciudades nos regalan algo que se llama anonimato. Las ciudades grandes sobre todo. Y sentir que soy anónima es como estar sentada en mi sillón, disfrutando de la soledad, porque estar en la calle, parada en el Monumento a la Revolución, me genera una sensación de libertad, porque soy anónima, porque nadie me ve, porque no soy importante, no soy un referente para alguien que forma parte de mi paisaje, que forma parte de mi espectáculo, que forma parte de mi película, como están en mi sillón. Hay lugares de intimidad que tiene que ver con las sensaciones que nos generan, pero también con las prácticas espaciales, o sea, con lo que hacemos en lugar, que puede ser, repito, reproduciendo lo que yo hago en un lugar donde siento que estoy generando intimidad, como en mi casa, como llegar, quitarme los zapatos, quitarme la calle y sentarme en mi sillón a observar por la ventana, o pararme en prácticamente el centro de una ciudad caótica y que me pueda generar una sensación similar de intimidad. No es estar sentada en mi sillón, pero sí es un amor por estar ahí, por ese lugar, por lo que observo y por lo que yo puedo reproducir. No miro por la ventana, pero miro por la avenida, pero miro por el interior del arco que se forma en el monumento para observar la belleza del paisaje de esta ciudad y para sentirme íntima con mis lugares en esta ciudad, que es un monstruo. Generar espacios de intimidad, es que lo podemos hacer en donde sea, en donde sea. Y mucho de esto lo hablo en mi tesis, donde hablo sobre el habitar politópico, pero ese es otro tema. Habitar politópico es básicamente habitar otros lugares. De maneras muy repetidas. Pero bueno, ese es otro tema de las prácticas del habitar, de cómo estamos en casa,
de cómo estamos generando prácticas de intimidad con mis lugares muy íntimos, como mi casa, en mi espacio privado, en mi espacio íntimo, pero también en el exterior, en el espacio público. Bellísimo, ¿no? Hablar de topofilia, pensar en los lugares que amamos, que nos gusta, que nos... Bellísimo. Yi Fu Tuan, geógrafo maravilloso.